¿Alguna vez viste un coupé enorme de los años 60 y sentiste que algo no encajaba? No era deportivo, no era un muscle car, no era un coche barato. Y aún así, nadie parecía quererlo. Cuando pensamos en los años 60, la memoria colectiva siempre va al mismo lugar. Muscle cars, hardtops agresivos, convertibles llamativos, coches diseñados para ser deseados. Pero en paralelo a todo eso, las marcas americanas también fabricaron coupés grandes, elegantes y carísimos, que hoy parecen no haber existido nunca. Coches atrapados entre segmentos, demasiado grandes para ser deportivos, demasiado discretos para ser símbolos de estatus, demasiado caros para el público equivocado. Muchos de ellos se vendieron poco, otros desaparecieron rápido, y algunos simplemente fueron ignorados desde el primer día. En este video vamos a descubrir algunos de los coupés grandes más raros de los años 60. Y empezamos con uno que representa perfectamente esta historia. Un coupé que nadie rechazó por ser malo, sino por no saber exactamente qué quería ser. 1964. Dodge Custom 880. Hay coches raros porque fueron exclusivos, y hay coches raros porque nacieron raros desde el minuto uno. El Custom 880 es exactamente eso. Un full size que parece un Dodge, pero también parece un Chrysler barato, y a veces incluso parece un coche armado con piezas de última hora. Y lo más interesante es que, en gran parte, sí lo fue. Este modelo nació de una decisión apresurada de Dodge para tapar un hueco en su gama, y ese origen improvisado se nota en su personalidad. Tiene presencia, tiene tamaño, tiene fuerza, pero también tiene ese aire extraño de coche, que nunca terminó de encontrar su lugar. En la calle, el 880 era un animal grande, de esos que llenaban el carril sin pedir permiso. Capó largo, cintura alta, cromados sobrios y una silueta que, para muchos, no era la más bonita de su época, pero sí una de las más imponentes. Y ahí está la magia para este video. No es el típico coupé grande que la gente recuerda, porque Dodge en los 60 se robaba la atención con nombres más emocionales, más deportivos, más aspiracionales. El 880, en cambio, era un coche de gente práctica con dinero. Alguien que quería un coupé enorme para viajar, cómodo, fuerte, y con ese toque de no me importa lo que esté de moda. Bajo el capó, no había nada tímido. Podía montar V8 grandes de Chrysler, motores pensados para mover toneladas con una facilidad casi insultante. No era un muscle car puro, pero sí tenía esa sensación de empuje continuo, de torque que aparece sin esfuerzo, como si el coche siempre estuviera a medio segundo de demostrarte que pesa mucho, pero que le da igual. Y lo peligroso de estos coupés enormes era precisamente eso. La velocidad llegaba envuelta en calma, con una conducción suave, una postura de mando y un aislamiento que te hacía sentir que ibas lento, aunque el velocímetro estuviera contando otra historia. ¿Y por qué hoy es tan raro? Porque este tipo de coupé intermedio fue el primero en desaparecer con el tiempo. No era el más deseado por coleccionistas, no era el más famoso en películas, no era el que la gente colgaba en pósters. Muchos terminaron usados hasta el final, modificados, abandonados o directamente enviados al desguace cuando pasaron de moda. Y como su historia quedó medio perdida entre líneas más famosas de Dodge y Chrysler, nadie se preocupó por guardarlos como se guardaba un Charger o un GTX. Por eso, hoy, ver un Custom 880 Coupé en buen estado es casi como ver un fantasma. Existe, pero aparece poquísimo. Y lo mejor es que esto apenas es el comienzo, porque el siguiente coche de la lista es raro por otro motivo. No nació improvisado, nació bien pensado, pero quedó atrapado en una tierra de nadie, entre dos marcas gigantes. 1966, Mercury Park Lane. Si el Custom 880 era raro por haber nacido a medias, el Park Lane Coupé es raro por algo mucho más sutil. Nadie sabía exactamente para qué existía. Y ese fue su mayor problema. En los años 60, Mercury vivía en una posición incómoda, demasiado elegante para ser un Ford, pero sin el peso simbólico de un Lincoln. El Park Lane nació justo en ese espacio gris, intentando ofrecer lujo sin excesos y tamaño sin ostentación, pero el mercado nunca terminó de entenderlo. Lo curioso es que este coche era, en papel, exactamente lo que muchos compradores decían querer. Un coupé grande, refinado, silencioso, con líneas limpias y una presencia muy seria. No tenía la agresividad de un muscle car, ni la teatralidad de los grandes Cadillac. Era un coche de autopista, de viajes largos, de conducir con una sola mano y la radio encendida.
Y precisamente por eso pasó desapercibido en una década cada vez más obsesionada con la imagen y la emoción. Estéticamente, el Park Lane no gritaba. No buscaba llamar la atención en el semáforo, ni imponer respeto con exageraciones. Su diseño era equilibrado, casi diplomático, con proporciones elegantes y un aire de lujo tranquilo que hoy resulta extremadamente atractivo, pero que en su momento fue visto como aburrido. Muchos compradores preferían dar el salto directamente a un Lincoln o quedarse con un Ford mejor equipado. El Park Lane quedaba en medio, sin una identidad clara para el gran público. Y sin embargo, bajo esa calma había músculo de sobra. Estos coupés podían equipar grandes V8 de la familia FE, motores pensados para empujar carrocerías enormes con una suavidad casi engañosa. La razón de su rareza actual es casi inevitable. El Park Lane Coupé tuvo una producción limitada y una vida comercial corta. Nunca fue un superventas, y al no tener una imagen icónica, casi nadie se preocupó por conservarlos cuando envejecieron. Muchos terminaron olvidados, canibalizados o simplemente usados hasta desaparecer. Hoy, incluso entre coleccionistas de Mercury, es un modelo que sorprende cuando aparece, porque la mayoría ni siquiera recuerda que existió en versión coupé. Y lo interesante es que el siguiente coche da un giro completo a esta historia, porque ahora pasamos de un lujo discreto y mal posicionado a un coupé que sí lo tenía todo. 1963 Oldsmobile Starfire. En este punto del vídeo, el Starfire cambia completamente la atmósfera. Si los modelos anteriores fueron raros por confusión o falta de identidad, el Starfire lo fue por una razón mucho más incómoda. Era demasiado sofisticado para su propio bien. Oldsmobile creó este coche con la intención de demostrar hasta dónde podía llegar la marca en términos de lujo, tecnología y refinamiento. Pero el resultado terminó siendo un coupé que no encajaba en ningún lugar claro del mercado. No era un coche popular, ni pretendía serlo. Era caro, exclusivo y claramente dirigido a un cliente que quería algo más refinado que un Pontiac, pero sin dar el salto completo a Cadillac. El problema es que ese cliente casi no existía. En los años 60, cuando alguien quería lujo de verdad, iba directamente a Cadillac. Y cuando buscaba carácter o deportividad, miraba hacia otros nombres. El Starfire quedó atrapado en una tierra de nadie. Visualmente era un coche elegante y muy bien proporcionado, con un diseño limpio y sofisticado que hoy se percibe como extremadamente atractivo. No tenía exageraciones ni trucos visuales. Era el tipo de coupé que transmitía clase sin esfuerzo, con detalles sutiles, y una presencia que se apreciaba más con el tiempo que en el escaparate. Justamente ese enfoque sobrio fue uno de los motivos por los que pasó desapercibido en su época. Donde realmente destacaba era bajo la piel. El Starfire estaba cargado de tecnología avanzada para principios de los años 60. Suspensión refinada, interiores de alto nivel y, bajo el capó, grandes motores V8 pensados para ofrecer una conducción suave, potente y silenciosa. No era un coche agresivo, pero sí uno de los coupés grandes más refinados que se podían comprar en Estados Unidos en ese momento. La consecuencia de todo esto fue una producción sorprendentemente baja. El Starfire Coupé nunca se vendió en grandes números, y al ser caro y complejo, muchos terminaron abandonados o desmantelados con el paso de los años. Actualmente, el mercado empieza a redescubrirlo. Un Oldsmobile Starfire Coupé de 1963 bien conservado suele moverse entre los $25,000 y $40,000, cifras que reflejan tanto su rareza como su nivel de lujo y calidad. Y ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el Oldsmobile Starfire fue un coche adelantado a su tiempo que el mercado no supo entender? ¿O simplemente un modelo demasiado caro y discreto para triunfar en los años 60? Déjalo en los comentarios porque el próximo coche de la lista vuelve a cambiar el enfoque, con un modelo más conocido, pero cuya versión coupé es mucho más rara de lo que casi nadie imagina. 1967 Buick Wildcat. Este es uno de esos nombres que muchos recuerdan, pero casi siempre de forma incompleta. Cuando se habla de Buick en los años 60, la conversación suele girar en torno al Le Sabre o al Electra, mientras que el Wildcat queda relegado a una especie de punto intermedio difícil de definir. Y en su versión coupé de tamaño completo, esa confusión fue todavía mayor. El Wildcat Coupe nació en un momento en el que Buick intentaba atraer a un público más joven, sin romper del todo con su imagen tradicional. El resultado fue un coche grande, potente y elegante, pero con una identidad ambigua. No era un coupé deportivo puro, pero tampoco un sedán de lujo clásico. Esa falta de definición fue precisamente lo que lo hizo interesante.
y lo que terminó condenándolo al olvido. A nivel de diseño, tiene una presencia muy marcada. Es largo, bajo y ancho, con una silueta que transmite movimiento incluso en parado. Las líneas son más fluidas que en otros Buick de la época, con un aire ligeramente más agresivo, pero sin caer en excesos. Es un coche que hoy se ve increíblemente representativo del final de la era dorada del full-size americano. Mecánicamente, Buick jugaba fuerte. El Wildcat Coupe podía equiparse con enormes motores V8, como el 430 pulgadas cúbicas, capaz de ofrecer potencias cercanas a los 360 caballos. No era un coche ligero, pero el par motor abundante hacía que se moviera con una soltura impresionante. Era potencia silenciosa, refinada, muy en la línea de la filosofía Buick. En cuanto a producción, aquí aparece el verdadero factor rareza. Aunque el Wildcat no fue un modelo ultra exclusivo, la versión coupé representó una fracción mucho menor frente a sedanes y hardtops más populares dentro de la gama. Además, muchos fueron usados intensamente y nunca considerados coches especiales. Con el paso del tiempo, eso redujo drásticamente el número de supervivientes en buen estado. Hoy, en el mercado actual, los ejemplares bien conservados suelen situarse entre los $20,000 y $35,000, una cifra razonable para un coupé grande con uno de los V8 más impresionantes de su época. 1968 AMC Ambassador. Cuando se habla de coupés grandes americanos de los años 60, AMC casi nunca aparece en la conversación. Y sin embargo, eso es precisamente lo que hace al Ambassador tan especial. En una década dominada por los gigantes de Detroit, AMC se atrevió a jugar en un territorio que, honestamente, no era el suyo. Y el resultado fue uno de los coupés full-size más raros de toda la época. El Ambassador era el modelo más grande, más caro y más ambicioso que AMC podía ofrecer. No estaba pensado para competir en volumen, sino para demostrar que la marca también podía ofrecer lujo, tamaño y presencia. El problema es que el público nunca terminó de asociar AMC con ese tipo de coche. Para muchos compradores, un coupé grande debía llevar un emblema de Chrysler, Ford o GM. AMC simplemente no estaba en su radar. Visualmente, el Ambassador Coupe es un coche muy interesante. Es largo, elegante y sorprendentemente limpio en sus líneas, con un diseño que transmite solidez más que agresividad. No intenta ser deportivo ni extravagante. Es un coupé serio, casi formal, pensado para viajes largos y conducción relajada. Hoy, esa sobriedad lo hace destacar aún más, porque no se parece a nada que AMC hiciera antes ni después. Bajo el capó, el Ambassador no tenía complejos. Podía equiparse con motores V8 de gran tamaño, incluyendo el 343 y el 390 pulgadas cúbicas, este último con potencias que superaban los 300 caballos. Eran motores robustos con mucho par, capaces de mover con facilidad un coche grande y pesado. No era un muscle car, pero sí un coupé, con una reserva de potencia muy seria para su enfoque. La verdadera rareza aparece cuando miramos los números. La producción total del AMC Ambassador ya era baja comparada con la de sus rivales directos. Y dentro de esa cifra, las versiones Hardtop Coupé representaron solo una pequeña fracción. Muchos se vendieron a un público muy específico, y la mayoría desapareció con el paso de los años. Hoy, ver uno en buen estado es algo poco común, incluso en Estados Unidos. En el mercado actual, el Ambassador Coupe de 1968 sigue siendo una joya subestimada. Los pocos ejemplares bien conservados suelen situarse entre los $15,000 y $25,000. Cifras sorprendentemente bajas para un coupé grande, V8 y extremadamente raro. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que AMC fue demasiado valiente al intentar competir en el segmento de los coupés grandes de lujo? ¿O piensas que el Ambassador estaba condenado desde el primer día por la imagen de la marca? Déjalo en los comentarios, porque el siguiente coche de la lista nos lleva a un nombre mucho más famoso. 1966. Lincoln Continental Coupe. Hablar del Continental es hablar de poder, de presencia y de una idea muy concreta de lujo americano. Pero casi siempre, cuando este modelo aparece en la conversación, la imagen que viene a la mente es la del sedán con puertas suicidas, solemne, presidencial y absolutamente icónico. Lo que muchos olvidan es que el Continental también existió como coupé, y en esa forma se convirtió en una de las versiones más raras y menos reconocidas de toda la línea. El Continental no nació para ser discreto, pero tampoco para llamar la atención de forma inmediata. Era un coche grande, bajo y elegante, con proporciones muy distintas a las de otros coupés de su época. Su diseño era limpio,
casi arquitectónico, sin aletas exageradas ni ornamentos innecesarios. Todo en él transmitía autoridad tranquila, como si no necesitara demostrar nada. En los años 60, este Lincoln era un coche pensado para un público muy específico. Ejecutivos, figuras públicas, personas que valoraban el estatus silencioso por encima del espectáculo. El problema es que ese mismo público solía inclinarse por el sedán, más práctico y más asociado al poder institucional. El coupé quedó atrapado en tierra de nadie. Demasiado formal para quien buscaba deportividad, demasiado poco práctico para quien quería un Continental tradicional. Bajo el capó, sin embargo, no había ninguna duda sobre su carácter. El Continental Coupe montaba enormes motores V8, como el 462 pulgadas cúbicas, que ofrecía alrededor de 340 caballos de potencia. No era un coche rápido en el sentido deportivo, pero sí extraordinariamente sólido. La rareza del Continental Coupe está directamente ligada a su producción. Lincoln fabricó muchos menos coupés que sedanes, y una gran parte de ellos fue utilizada intensamente durante años, sin ningún tipo de intención de preservación. Hoy, encontrar uno en buen estado es una tarea mucho más difícil de lo que su nombre sugiere. En el mercado actual, los ejemplares bien conservados suelen situarse entre los $25,000 y $40,000, dependiendo del estado y la originalidad. 1964 Imperial Crown Coupe. Si hubo un coche en los años 60 que llevó el concepto de lujo, tamaño y exclusividad hasta un punto casi irracional, ese fue el Imperial Crown. Este no era simplemente un modelo más dentro del catálogo de Chrysler. Imperial funcionaba prácticamente como una marca independiente, creada para competir directamente con Cadillac y Lincoln en el nivel más alto posible, sin concesiones. A diferencia de otros coupés grandes de la época, el Imperial no intentaba parecer deportivo ni moderno. Su diseño era majestuoso, casi intimidante, largo, ancho, bajo y con una presencia que llenaba cualquier calle sin necesidad de exageraciones visuales. Estaba dirigido a un público muy reducido: ejecutivos de alto nivel, grandes empresarios, figuras públicas que buscaban lo máximo en confort y prestigio. Y eso se reflejaba en todo, desde los materiales interiores hasta el aislamiento acústico, pasando por una calidad de construcción que estaba claramente por encima de la media de la industria americana del momento. Bajo ese enorme capó se encontraba uno de los motores más serios de su época. El Crown montaba el V8 de 413 pulgadas cúbicas, un bloque gigantesco que entregaba alrededor de 340 caballos de potencia, acompañado de una cantidad de par casi absurda. No era un coche pensado para correr, pero sí para moverse con una autoridad aplastante. La verdadera razón por la que este coche encaja tan bien como cierre de este vídeo es su rareza. El Imperial nunca fue un modelo de producción masiva, y las versiones Coupe representaron una fracción aún menor dentro de cifras ya de por sí bajas. En el mercado actual, el Imperial Crown Coupe de 1964 es una auténtica pieza de colección silenciosa. Los ejemplares bien conservados suelen situarse entre los $30,000 y $50,000, aunque su valor real no está solo en el precio, sino en lo difícil que es encontrar uno en buen estado. Y así llegamos al final de este recorrido por algunos de los coupés grandes más raros de los años 60. Coches que no nacieron para ser pósters ni para llamar la atención, sino para existir en los márgenes de una época dominada por otros protagonistas. Máquinas grandes, formales y silenciosas que, precisamente por eso, terminaron desapareciendo de la memoria colectiva. Ahora quiero saber tu opinión. De todos los coupés que vimos hoy, ¿cuál te sorprendió más? ¿Cuál crees que es el más injustamente olvidado y merecería mucho más reconocimiento? Déjalo en los comentarios, porque muchas de las mejores conversaciones de este canal empiezan ahí. Y si te interesa descubrir el otro lado de esta historia, tienes que ver el vídeo donde hablamos de los coupés de lujo más rápidos de los años 60. Coches elegantes, refinados y aparentemente tranquilos, que escondían motores enormes y un rendimiento capaz de humillar a muchos muscle cars. Verdaderos sleepers de lujo que demostraron que, en aquella época, la velocidad no siempre necesitaba gritar. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla y acompáñanos en ese viaje por la cara más inesperada del lujo americano. Nos vemos allí.